Clasificación B. Programa dirigido a adolescentes a partir de los 12 años. A continuación, a través de Estéreo Guishback 93.3 de FM, Radio Cosijo y Es Tendencia, presentamos Diálogos Comunitarios, con los temas más relevantes que acontecen en nuestro municipio, desde un punto de vista claro y objetivo. A partir de este momento, únete a esta gran charla con nuestros amigos David Adelfo López Velasco, Rolando Cibaja Jarquín, Jorge Armando Hernández Morales, Homero Cortés Galarde, Jorge Orlando Hernández de los Santos. Estás a punto de entrar al programa que te hará pensar y reflexionar. Estás en Diálogos Comunitarios. Comenzamos. Hola amigos de Diálogos Comunitarios. El día de hoy no pudieron acompañarnos los integrantes por causas de fuerza mayor. Entonces, hoy seré su conductor en este programa. Sean bienvenidos, hoy miércoles 29 de octubre del 2025, a Diálogos Comunitarios. En esta edición retransmitiremos segmentos importantes del programa de Jorge Bueno Sánchez, transmitido el pasado 17 de septiembre del 2025. Asimismo, llevaremos las cápsulas más importantes de la semana y la participación de nuestro amigo Renal Martínez Casas. Así que, ¡comencemos! Diálogos Comunitarios, correspondiente a este miércoles 17 de septiembre de 2025. Bueno, pues estamos aquí en este programa ya formalmente. Pues vamos a presentarnos. Aquí nos acompaña la maestra Dora María, profesora. Buenas tardes, hola, buenas tardes. Me presento Dora María Morales Paz para servirles. Gracias por su sintonía. Estamos en el 93.3 XHSCCF de FM, en Radio Cosijo también.com, estereoguishback.com, Es Tendencia y próximamente en Spotify, ¿verdad? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Adelante. Gracias, profesora, gracias por acompañarnos a esta mesa donde vamos a platicar temas muy importantes aquí. Ahorita presentamos a nuestro invitado especial, Homero. Agradecemos mucho a la audiencia que en estos momentos nos acompaña y esperemos compartir este tiempo con ustedes. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Como siempre, agradecido sobremanera por su amable audiencia en este miércoles de Diálogos Comunitarios. En esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, con tertulio de lujo, que es el ingeniero Jorge Bueno Sánchez, quien seguramente va a abordar algunos temas muy interesantes para todos los que habitamos aquí en Tlacolula de Matamoros. Y agradecemos su amable sintonía. Estaremos por un buen espacio dándole la palabra al ingeniero Jorge Bueno Sánchez, quien es el cronista de la ciudad de Oaxaca, el cronista oficial de la ciudad de Oaxaca por casi una década. ¿Así es, verdad, ingeniero? Pues ya lo presentaste, profe, que bueno, tenemos aquí el gusto, el privilegio, nos honras con tu presencia, maestro Jorge Alberto Bueno Sánchez. De veras, es una satisfacción tenerte aquí en Tlacolula y aquí en esta cabina móvil que tenemos de la radio. Bienvenido y el micrófono es suyo. Mira, muchas gracias. La verdad es que venir a Tlacolula es para mí una gran satisfacción, porque tengo muchos años de hacerlo, porque vine por muchos motivos. Conozco bien el Valle Grande y esta tarde me recuerda a mí días felices de mi vida, porque era la hora que yo me retiraba de dos presas que recuperé y reparé: la presa de la hacienda de Belguere, de Alférez, y la presa de allá de Rugubet,
que estaba colapsada. Y el problema de Tlajculula ha sido siempre el agua. Siempre ha sido el agua. Entonces, yo sí les doy las buenas tardes a todos ustedes y quiero comentar lo siguiente. En esta ciudad que fue fundada en el siglo XIV, suceden cosas extraordinarias. Se funda en medio de dos ríos, el río Seco y el río Salado. Y nace Giesbach porque originalmente fue Yagul, pueblo viejo o palo viejo, el palo de árbol de Yaga, Yagalaja, que es el árbol del guaje. Sin embargo, tenemos que recordar años y años, siglos atrás, porque originalmente en este valle el ser humano dejó de ser nómada, recolector, cazador, dejó de habitar las 115 cuevas que existen y se dedicó a manejar el teocintle, y el teocintle lo convirtió en mazorca, y la mazorca es el maíz. Y aquí, en este valle, se hizo el gran milagro de la naturaleza. El maíz, que es el rubio, que al lado del negro, su hermano, el frijol, y luego la calabaza y el chile, fueron los elementos necesarios para la subsistencia de los seres humanos. Yo cuando leo sobre el valle, salta algo que los hemos olvidado, de que durante 8 siglos fue un gran lago que partía desde las estribaciones de Matatlán y cruzaba todo el valle con los de Ocotlán, Saachila, Cimatlán, Etla, y llegaba hasta la parte que era la frontera, que era Terisclahuaca, Huitzo, era la orilla del otro lago. Así que hasta San José del Mogote estaba inundado, porque San José del Mogote es de las estaciones o asentamientos más antiguos. Y Monte Albán, pues Monte Albán estaba muy arriba, por eso se asentaron ahí en el año 500, empezaron a construir esa gran ciudad, esa ciudad fortaleza, Monte Albán, que le han dado el Danidipá, nombres en un zapoteco antiguo, y que este lago, por algún cataclismo, por alguna situación especial, alguien ha recurrido a la idea del diluvio universal, se hizo el lago, y su nombre era el lago de Guelató. Y estaba bloqueada lo que es la Y, por eso se rebalsó el lago. Y los 18 ríos que alimentan el valle, que sería muy largo mencionarlos, pero uno de los ríos es este, que nace en Mitla, que es el Salado, y que va a juntarse con otros ríos que alimentan ese valle. El río de San Felipe, que es el río de Jalatlauco, Barranca de Arena, el Atoyaque, que es torrente de agua. Todos los ríos que alimentan el valle formaron ese lago al no tener salida. Y mucha gente se olvida de que eso existió, cree que es la idea del diluvio universal, y no, es historia. Pero el lago fue secándose por la acción eólica, viento, sol, evaporación, y porque también no era un tapón, no era un retén, lo que originalmente por un derrumbe se cerró allá en la parte baja. Estamos hablando hasta la Y de Ojutla de Crespo, Todavía alimentaba al río, la última parte era el río de Sola de la Vega, que es el Vado, que viene de los Fustes. Bueno, se reembalsó. ¿Y qué nos indica que sí lo hubo? Los pueblos antiguos no están en la parte baja, están en las partes altas. Tienes a lo que es superficie de piedra o sobre la piedra San Juan Teitipac. Tienes a Teotitlán del Valle, que es Yaquise, el nombre en zapoteco, y que se adoró a aquella guacamaya, ahí se retumbaba de la piedra, y ha habido piedras en todas partes, hasta aquí, Quialana, Atlapazola,
ha habido manifestaciones sobre las piedras sagradas. Entonces, lo que tenemos es que al retirarse las aguas, fueron dejando los espacios para asentamientos nuevos. Y esos asentamientos nuevos son Yagul, que posteriormente sería el pueblo viejo, y la orilla del lago, para los años, hace 3000 años, pues era aquí Tlacolula. Nosotros, a remitirnos a lo que es el panteón, es el punto donde se efectuaba el tianguis prehispánico. Cuando Yagul estaba vivo, tenía población, cuando Mitla, que es el lugar de descanso, el lugar de los muertos, y que se llamaba Leobá, y que el mexica le pone Mictlán, lugar de muertos o inframundo, lugar del inmundo, y le pone a esta parte que se llamaba Quiesbac, que era el asentamiento que se formó a través del tianguis, y que la población empezó a crecer en torno de Yagul, empezó a crecer en torno a lo que existía, los pozos a 3 metros de profundidad del agua, siempre hubo agua, cantidad, entonces era la orilla del lago. ¿Y qué tenemos? Que ahí 7 grandes árboles, los sabinos, los ahuehuetes, se fueron plantados, y una leyenda dice que eran los bastones de mando de los reyes de los pueblos originarios, que son los pueblos de hoy Tlacolula, Quiesbac, que dijimos que era Macuilxóchitl, Xincoflor, que era San Jerónimo, Tlacochaguaya, lugar de humedad, y teníamos Teitipá como Setoba. Bueno, se habla de que a la muerte de cada uno de ellos fueron sembrando sus bastones, y esos bastones crecieron como lo que son los sabinos, y esos 7 árboles tienen su nombre. Yo apunté, no quise a la memoria que me fallara porque hay vamos de años. El famoso árbol Macuilxóchitl es de 2800 años. Estamos hablando de mucho más años que el árbol del Tule, porque esta era la orilla, y al irse secando llegó hace 2000 años la orilla donde está el Tule, la espaldiña, eso quiere decir el Tule, ¿no? Tenemos otro árbol aquí que era el Ozomatle, y ese árbol se le calcula 2700 años de antigüedad. El Vitopá con 2800 años. Ya el Vitopá está totalmente invadido por las tumbas. Sobre las raíces han colocado los deudos a sus difuntos, siempre con la cabeza hacia el oriente, donde nace el sol, como deben ser todos los templos que se construyen, porque es el nacimiento que determina el ábside de cada uno de los lugares. Por eso las tumbas se deben de llevar esa orientación. Y lo que tenemos es el guibo. El guibo es un árbol con 2600 años y aún está vivo. Desgraciadamente, no todos los 7, esos 5 únicamente se mantienen vivos en una situación muy difícil, porque el panteón pues tiene más de 500 años ahí. Fue en torno al panteón que fue creciendo el pueblo, fue creciendo y fue abandonado en un momento por las inundaciones. Había tanta agua que en las temporadas de aguas se hacía laguna. Entonces la gente se trasladó al centro histórico de Tlacolula, en torno primeramente a una construcción que se inicia un nuevo templo, porque el antiguo templo de Tlacolula es el de los dominicos que están en el panteón. Se ve muy rebozado, se ve muy pintado, se ve muy bien, pero esa es la primera construcción dominica. Ahí llegaron los dominicos en el 1535 y ahí empezaron a construir un primer templo, lo que muchas veces decimos ermitas, ¿sí? Y el árbol Balachi, que tenía 2500 años, fue quemado en el 2006 con los problemas que hubo en Oaxaca. 2006 fue terrible para la ciudad de Oaxaca y pueblos circunvecinos, porque fue el año que unas manos criminales quemaron ese árbol. O sea, quemaron historia, tradición,
Y otro de los árboles que también ahí ya desapareció fue el baló. El baló es un árbol que primeramente se empezó a secar, y posteriormente, o ¿cuál es el motivo? La verdad, el motivo debe haber sido que echaron petróleo, gasolina, aceite, algún ácido, y ese árbol se secó, y de un día a otro ya no lo vimos. Porque he venido a ese panteón muchas veces acompañando a las personas que pierden a sus deudos, o sea, los deudos de los fallecidos. Y he saboreado en ese panteón unas tortillas con chicharrón y pico de gallo, sabroso, un mezcal exquisito y unas cervezas. En otras ocasiones, carnitas, o como pueda el amigo, ¿no? Pero siempre ahí, al mediodía, cuando se entregan las cenizas, los 9 días, y se lleva con las coronas al panteón, desfilamos por las calles estrechas, largas y sinuosas de Tlacolula, y ahí llegamos y ahí compartimos la tristeza con lo que siempre Tlacolula recibe a la gente. Entonces, ese árbol se secó, las leñas se la llevaban poco a poco, se la fueron llevando y todo. Y quisiera tomar aquí la leyenda. Fue así que cada vez que fallecía un cacique, un rey, enterraba su bastón y su cuerpo ahí en la fronda, bajo los árboles, pues efectivamente se dice que aquí era el Valle Sagrado, y aquí venían de todos estos pueblos, como he mencionado, hoy Valle, Teotitlán del Valle, que es un nombre nuevo. Teotitlán es un nombre mexica, como Tlacolula, lugar de cosas torcidas, es mexica. Entonces Yaquija es el nombre, que también le dan otro nombre, Sagiga, pero es la constelación celeste, eso significa, y es que es un lugar sagrado. De ahí salen las culebras de agua, de ahí retumban los cerros, de ahí, ahí existen las piedras sagradas y toda la tradición que tiene el valle, y fue el primer asentamiento en donde creció hasta 1850, que pierde la cabecera y se viene a Tlacolula la cabecera, pero ahí era la cabecera de partido. Entonces Tlacolula es el segundo partido en el valle en donde la autoridad radica a partir de 1856. Eso es importante, eso. Y pues yo no quisiera abusar del micrófono. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, alguna cuestión, y yo extenderme con mucho gusto, lo haría para poder ser más ágil, ¿no? Que participen ustedes también. ¿Cómo no? Vamos a la cápsula. ¿Quién es Jorge Alberto Bueno Sánchez? Nacido en Oaxaca de Juárez el 19 de mayo de 1951, es egresado del Instituto Politécnico Nacional. Desde joven mostró un profundo interés por la historia y la cultura, y muy pronto inició una trayectoria que lo convertiría en uno de los grandes referentes de la vida cultural de nuestro estado. Fue presidente de la Sociedad Filatélica Oaxaqueña durante 25 años, de 1975 al 2000, impulsando desde ahí la investigación y el coleccionismo filatélico como herramienta para rescatar la memoria histórica. En 1994 asumió la dirección de la Casa de la Cultura Oaxaqueña y más tarde, en 1996, la Dirección General de Difusión del Gobierno del Estado, cargos desde los cuales promovió la participación ciudadana y acercó la cultura a los oaxaqueños. En 2006 fue nombrado director del Centro Cultural y Jardín Etnobotánico de Santo Domingo, institución clave para la preservación del patrimonio natural y arquitectónico de Oaxaca. Su compromiso con la conservación del patrimonio lo ha mantenido como integrante del Patronato para la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado desde 1995. También fue vicepresidente de la corresponsalía en Oaxaca del Seminario de Cultura Mexicana y asesor cultural del Gobierno del Estado, participando en proyectos de restauración de retablos históricos y en la protección de bienes culturales de la ciudad.
En 2015 recibió el título de Doctor Honoris Causa en Filosofía y Letras por la Universidad Bíblica Internacional, distinción que reconoce una vida de trabajo en favor de la historia y la educación. Además de gestor cultural, Jorge Bueno es también un prolífico escritor. Ha sido prologuista de más de una docena de libros y autor de diversas obras, entre ellas Oaxaca, Crónicas de su Grandeza y Historias y Leyendas de Oaxaca, textos que rescatan relatos, tradiciones y episodios que dan vida a la verde antequera. Su labor de divulgación también se refleja en la prensa, especialmente en medios como El Imparcial de Oaxaca, donde comparte con los lectores la riqueza cultural y la historia de la ciudad. En agosto de 2016, tras el fallecimiento del maestro Rubén Vasconcelos Beltrán, fue designado cronista de la ciudad de Oaxaca de Juárez, responsabilidad que ha desempeñado desde entonces con pasión y entrega. En este cargo ha impartido conferencias como Oaxaca, 5 siglos de historia. Ha participado en charlas con estudiantes, en presentaciones de libros y en actividades del Archivo General del Estado de Oaxaca, siempre con el objetivo de mantener viva la memoria de la ciudad. Hoy, con una trayectoria de más de 5 décadas, con el reconocimiento de instituciones, gobiernos y ciudadanos, y con una vida dedicada a la palabra, al patrimonio y a la cultura, tenemos el privilegio de contar con su presencia. Damos la bienvenida a quien es, sin duda, el guardián de la memoria de Oaxaca, Jorge Alberto Bueno Sánchez, en este programa especial de Diálogos Comunitarios. Bueno, después de haber escuchado un currículum impresionante, maestro, pues nuevamente usted bienvenido. Y vuelvo a decirlo, es un privilegio tenerlo, y lo que nos empezó ya a platicar, digo, varias cosas que ignorábamos, ¿no? Fue lo que el primer templo, por decir algo, fue el del Panteón, ¿no? En 1535, que era una capillita, y de ahí se desperdieron. Bueno, estamos aprendiendo mucho, maestro, mucho. Estamos aquí transmitiendo en Estéreo Guishback 93.3 FM. Estamos también simultáneamente transmitiendo en radiocosijo.com, estereoguishback.com y Es Tendencia. Estamos enlazados para esta plática con todo, y estamos cubriendo prácticamente todo el mundo. El internet abarca demasiado, sobre todo ahí en la Unión Americana nos están escuchando mucho, profe. Estamos muy enlazados con ellos en con esta radio. Y tenemos un teléfono, por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pues ya les voy a dar por acá el teléfono. Es el 56, a ver, por allá un lápiz, una pluma, anótenlo, 56, 49, 94, 16, 74. No le ponga 951, se marca directo. 56, 49, 94, 1674. En ese teléfono el maestro Jorge Bueno Sánchez puede contestarle algunas preguntas que usted quisiera hacerle. Profe. Pues referente a la primera parte de su intervención aquí del ingeniero Jorge Bueno Sánchez, pues no queda ninguna duda de que los asentamientos humanos se dieron en las partes altas, porque todos estos valles eran zonas lacustres, ¿no? Y la prueba irrefutable está en el Panteón. Allá en el 2008 fui director del Panteón Municipal, y cuando se excavaban las tumbas siempre encontrábamos grava, ¿no? Con canto rodado, ¿no? Quiere decir que sí, corrió agua por ahí, ¿no? Sí. Y aparte se refirió también a los árboles históricos, los árboles notables, ya los mencionó todos, algunos ya no existen, y se hizo una labor ahí con el Instituto entonces de Ecología del Estado de Oaxaca para rescatar o conservar esos árboles, ¿no? Se hizo una labor muy interesante allí, la poda fitosanitaria, bien dirigida por un agrónomo arborista, ¿no? Bueno, y inclusive se hicieron unas fosas para poderles inyectar agua, porque son árboles que crecen a orilla del río. Por ejemplo, yo que pues acudo a mis orígenes entre Miahuatlán y Tlacolula, del río que pasa por todo río arriba. En La Vega hay muchos sabinos, les decimos, ¿no?
Taxodium mucronatum es su nombre científico, ¿no? Entonces, ahí vemos que están dentro del agua, ¿no? Y no les pasa nada, y es una madera de lo más, como dijera yo, durable, ¿no? No se pudre, ¿no? Ahí en el rancho de mi abuelo, todos los, digamos, horcones y tablas, todo lo que para la construcción de Sabino, es una cosa, ahí están, creo que tienen más de 200 años y ahí están todavía, ¿no? Permanecen. Entonces, muy interesante eso que nos está diciendo y que lo ignorábamos sinceramente, ¿no? Somos de Tlacolula, pero hay muchas cosas que todavía, y gracias por que nos esté ilustrando, ¿no? Al respecto, ingeniero. Pues tan cierta es su narrativa, maestro, que aquí en Tlacolula la actividad principal, en lo que llamamos Tlacolula actualmente, fueron las salinas. Entonces, el acumulo de la sal, que era una de las mercancías más valiosas, que se trasladaban hasta Tenochtitlan, o como le quieran llamar, Aztlán, de aquí partían, de esos residuos de ese lago que usted está comentando, que fue parte de la geografía de los valles centrales. Sí, fíjense que cuando se seca, normalmente podemos ver cómo se hacen las salineras, como en las salinas, se inunda de agua de mar y se hace una evaporación y que asientan las sales. La sal fue para los pueblos ribereños una riqueza. Los pueblos del mar fueron muy ricos por la sal. Es un elemento necesario para el organismo, para el ser humano o para los animales, la sal. Aquí lo que tenemos es que hubo civilizaciones que buscaron la sal en minas, porque como todos sabemos, nosotros emergimos de la plataforma continental. Entonces, cuando se hace la elevación de las tierras, que se forman los que son las plataformas en la parte costera, que es la de Cocos, nosotros fuimos un continente que emergió, y ese continente atrapó aguas, hay aguas como las de ustedes, de Tanibet, ahí. ¿Qué quiere decir? Que quedó en una caverna el agua atrapada, y es agua fósil. Tiene muchísima sal, pero contenía la gasificación de siglos y siglos, así que cuando se le perfora por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, buscando la Dirección de Obras Hidráulicas agua, pues perforó lo que era esa caverna, ¿salió? Y lo mismo pasó en Nochistlán, cuando se perforaron los pozos de Chindúa y Andúa, que dieron 80 y 100 litros de agua por segundo, pues era agua que estaba atrapada, era agua que estaba ahí, pero tiene una capacidad, primero no sirve, y segunda, es una cantidad de quizá millones de metros o de litros cúbicos, pero es agua que está atrapada. Entonces, las cavernas se hicieron por tubificación. Cuando el agua queda en los valles, esa agua va buscando por dónde salir y empieza a hacer una perforación, tubifica y va siendo más grande, y así se formaron las cavernas. Las cavernas que son las grutas que tenemos en San Sebastián de los Fustes, en Huautla de Jiménez tenemos la segunda o la tercera más profunda del mundo investigada. Entonces, es toda una historia de geografía, formación del mundo, la terciaria, cuaternaria, bueno. Cuando se admiraron de la fecha de la llegada de los dominicos, ustedes, y la construcción de su templo, es cuando nos asomamos a las fechas, a las efemérides. Entonces, son muchas fechas importantes de Tlacolula. Fíjense, nosotros en 1521 recibimos la visita de los conquistadores. En ese momento eran íberos, no eran españoles, todavía no se formaba el reino de Carlos V, y ese reinado de esos reyes de España que en 1492 lograron descubrir la América y llegar. Bueno, pues nosotros en noviembre de 1521 recibimos a Francisco de Orozco, y pues como ya había caído Tenochtitlan en agosto de ese año, pues ya las noticias corren, y ya sabían aquí que había caído el temido
y terrible imperio mexica. Los mexicas son consecuencia de los que salieron de Aztlán, llamados de Aztlán, que venían de Aztlán, los aztecas. Pero ya los 200 años de dominación en una Mesoamérica que tenía 3,000 años, pues 200 años no es nada, ¿eh? 3,000 años, hablemos de historia, y eso en esos 3,000 años tienes culturas como la Olmeca, como Teotihuacán, que cuando llegan los mexicas al valle en el 1300, ya estaba abandonado, no sabían, pensaban que lo habían construido los dioses, ¿no? Tan enormes pirámides como la del Sol y la Luna, o la Casa de los Muertos, una obra extraordinaria. Entonces, nosotros a partir de 1521 llevamos unas efemérides, unas fechas importantes, y por eso menciono que llegan los dominicos en el 1535 y que en el 1537 empiezan la construcción del templo. En el 1552 el templo ya tiene un párroco, ya tiene, aunque es del clero regular, que son los dominicos, las órdenes mendicantes, tiene un párroco que ya da la doctrina, que evangeliza, que empieza a dar los sacramentos y empieza a convertir a los naturales al catolicismo, a la fe de Cristo, el Cristo inmolado, que se daba como cordero, ¿no? Pues impactó a los naturales el hecho de que un hombre se sacrifica por los demás, cuando aquí sacrificaban a todos los hombres vencidos en las batallas. 60,000 en el 1486, los mexicas se llevaron 80,000 en toda la zona, no nada más mixtecos, zapotecos, se llevaron de Puebla, se llevaron de Tlaxcala, de todos, para el Templo Mayor. Entonces eso impactó, y por eso la evangelización, que es la segunda conquista espiritual, pues impactó a los naturales. Eso fue, ¿no? En el año ya de 1580 se escriben las relaciones de Tlacolula por primera vez. Ya se menciona Tlacolula y relaciones geográficas, que eran trabajos que le encargaba al virreinato, a los sacerdotes, a los curas, que estaban en las diferentes parroquias y en los diferentes pueblos, y que decían aquí pues se cría el chivo, el borrego, el ganado menor, y se siembra esto. Eran las relaciones geográficas, pero que ya se menciona Tlacolula en 1580. En el 1624 se construye la hacienda de Alférez, por ese personaje que era un alférez. El alférez era un personaje del virreinato que participaba en todas las reuniones de cabildo, que era una autoridad que nada más tenía la presencia, pero que ese personaje es el que construyó la hacienda de Alférez. Y bueno, no solamente Alférez, hay otras haciendas cercanas, ¿no? Las haciendas posteriores a Nicolás Quialana, Don Pedrillo, que era Don Pedro, por eso Don Pedrillo, ¿no? Bueno, entonces, esas fechas que yo quise apuntar, que yo quiero señalar, es, por ejemplo, que estando el templo de la Asunción en el 1580, pues las personas, al no terminarlo para el 1660, 70, construyen mediante una leyenda que existe, es otra leyenda. Estaban en un proceso de construcción del templo cuando llegaron 4 personajes vestidos de blanco. Si queremos ligarlo con los dominicos, es perfecto, su atuendo era blanco. Fray quiere decir hermano, entonces los frailes dominicos vestían de blanco. Entonces se acercaron a los trabajadores, a la gente ahí de la cofradía que siempre al pendiente de los trabajos, y les ofrecen un Cristo. Y ellos preguntan el costo, y el costo era de 30 reales, que no tenían los trabajadores de la cofradía. Pero les dijeron, duerman, descansen, vamos a ver al cabildo y vamos a ver si completamos esos 30 reales. Se los dejaron, salieron, y cuando regresaron no había nadie más que el Cristo. Entonces es la leyenda de cómo llega el Cristo, que es el Señor de Tlacolula. Entonces se inicia la construcción de la capilla, o ya estaba iniciada originalmente para las ánimas, o los mártires. Entonces por eso es un martirologio la capilla, están los mártires de la iglesia, cómo fueron sacrificados,
cómo está San Pedro de cabeza, porque no había sido digno de morir como Jesús en la cruz. Sí, pero de cabeza. Ahí está. O con el hacha en la cabeza, ¿no? O degollado San Juan Bautista. Entonces ahí vemos los mártires de la fe católica, la fe cristiana, ahí están. Pero se inicia con el Cristo al llegar lo que sería la construcción en 1647 del Señor de Tlacolula, con la imagen, ya ahí. Y es lo interesante porque en 1709 ya hay por ejemplo, un tallador de San Andrés Guayapan que viene a trabajar el tallado del retablo. Trabajan también las bancas. Y esta obra de banista es de un maestro de San Andrés Guayapan, llamado Andrés, de San Andrés Guayapan. Entonces, esta idea nos surge de un escrito que hace un fraile, Ajofrín. Ajofrín pasó por Oaxaca y escribió la historia del Señor de Tlacolula, que la publicó allá por 1786. Él nos da las primeras noticias del origen de la capilla y que es un Cristo de la capilla, pero que en Tlacolula se le conoce como el Señor de Tlacolula. O sea, el Señor es el personaje importante en la vida de los seres humanos en Tlacolula, ¿no? Es el Señor y Él es el personaje que más ha influido en la vida religiosa de la población. Cuando se termina la capilla, hubo unas grandes peregrinaciones desde Centroamérica para llegar aquí a Tlacolula, para ver el portento del milagro de ese Señor de Tlacolula, de esa capilla primorosa, de una primera verja que se perdió por 1880, la que vemos no es de 1680, sino es de 1880, la verja, el hierro forjado ese que está ahí. El que sí es hierro forjado es el púlpito y la que es plata es todo lo que es el barandal. Que luego veremos la historia de las joyas robadas una y otra vez, porque el tesoro del Señor de Tlacolula fue robado en 2 ocasiones, ¿no? Para mí, Tlacolula significa el lugar ideal que se encontraba para las estancias, el lugar ideal que se encontró para la siembra del maíz, la producción del maíz. Se declaró zona productiva de maíz en un momento, y Tlacolula hoy en día, que es un lugar turístico, culinario, de joyas arquitectónicas como las que vemos, pues es un lugar de historia. La historia de Tlacolula, en 1812, es muy importante la fecha, porque fíjense, ya Tlacolula tiene cerca de 13,000 habitantes, y en 1813, cuando venía Lambrini, que es un coronel del ejército realista que sale de Guatemala para venir a apoyar a los realistas, pues tiene que salir por instrucciones de Morelos un personaje que es Mariano Matamoros, y Mariano Matamoros vence a Lambrini, que tendría 700 dragones en los valles allá de Chahuites, Tapanatepec, Sanatepec, los vence, se regresan aquellos, lo que queda de tropa, y se viene del Istmo para acá, pero llega a Tlacolula, que ya había pasado por ella cuando fue al Istmo, le gustó y se asentó en Tlacolula durante 2 meses, estuvo aquí, pernotó en lo que era el cuartel, y ese cuartel estaba donde está actualmente la escuela Melchor Ocampo, que es una primera escuela que existió, y que todos ustedes seguramente fueron a Melchor Ocampo, porque no creo que hayan empezado en la Adolfo López Mateos, que es muy joven, es de 1961. Sí. Bueno, pues ahí en ese lugar que está la Casa de la Cultura también, ahí estaba el cuartel, y bueno, vio a alguna hermosa mujer que no faltan en Tlacolula, y se quedó y dejó familia. Y efectivamente el apellido Matamoros existe. El Matamoros viene de Santiago Matamoros, aquel personaje que con su caballo blanco venció a los sarracenos, a los moros,
y que casi vencido y encerrado en un castillo, el español, pues tenía una diferencia de miles de atacantes, pero sale el caballo blanco de Santiago y conduce las fuerzas y vencieron a los sarracenos. Entonces, Santiago Matamoros, por eso el Matamoros, pues es este hombre que es el sacerdote, que era de Guerrero, y que este personaje aquí vivió más de 2 meses, hasta que su deber lo obliga a dejar la población y reunirse hasta Chilpancingo con el famoso Morelos para tratar lo que el 14 de enero conocemos los sentimientos de la nación, que es la reunión donde nace la idea de crear una nación con territorio, lengua y religión, un país. Entonces se declara y se deja ya de hablar de Fernando VII, se deja ya atrás a Carlos IV, se deja a Godoy ya encarcelado, quizá porque las Cortes de Cádiz empezaron en 1808 y en 1812 que termina, pues da como consecuencia que todas las plazas del país se llamen Plaza de la Constitución de Cádiz. En septiembre, fecha septiembre está en todas las historias, septiembre. El 12 de septiembre, el discurso inaugural de la Plaza de la Constitución. Y meses después llega Morelos en noviembre 25 de 1812, con todo lo que trajo, 5,000 elementos mal armados, no todos traían fusiles ni caballos, pero pues eran más superiores a los 3,000, que era el batallón de la Mermelada, que eran sacerdotes, seminaristas, comerciantes, empleados de los comercios, convocados por el obispo Jordán, ¿no? Bueno. Ingeniero, ¿qué te parece para que descanses un poquito? Vamos a una pausa. Sí. Y vamos allá que nos pongan ya el productor las notas nacionales e internacionales. ¿Sale? Y regresamos en un minuto. Bienvenidos a Diálogos Comunitarios. En esta semana, el mundo se sacude entre tragedias, política internacional y momentos históricos. Desde la victoria de Lando Norris en México hasta los nuevos conflictos en Gaza, pasando por reformas en México y polémicas virales. Comencemos con el panorama internacional. Estas son las breves internacionales de la semana. Israel intensifica ataques sobre Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó ataques más poderosos en la franja de Gaza, luego de nuevos enfrentamientos con Hamás. La comunidad internacional pide un alto al fuego humanitario, mientras la ONU advierte que la cifra de víctimas civiles supera los 12,000 muertos. El Papa Francisco, desde el Vaticano, pidió diálogo y compasión ante la tragedia humana. Argentina elige, Javier Milei se consolida en el poder. En Argentina, el presidente Javier Milei celebró los resultados de las elecciones legislativas, fortaleciendo su movimiento liberal. Entre protestas y festejos, Milei prometió mantener su programa económico, aunque enfrenta críticas por los altos niveles de inflación y recortes sociales. Tensión comercial entre Trump y Canadá. El expresidente Donald Trump anunció el fin de las negociaciones con Canadá, acusando al país de usar tácticas desleales en el comercio norteamericano. El primer ministro canadiense Mark Carney respondió que Ottawa no aceptará presiones ni aranceles disfrazados. La ruptura podría afectar exportaciones agrícolas y de autos en la región. Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias 2025. Orgullo mexicano. La fotógrafa Graciela Iturbide recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes, reconociendo su obra que retrata la identidad, los pueblos originarios y las raíces del país. Durante la ceremonia en España, Iturbide dedicó el galardón a las mujeres que miran el mundo con esperanza.
Fallece Manuel Lapuente, leyenda del fútbol mexicano. El deporte mexicano está de luto. Manuel Lapuente, exentrenador de la selección mexicana y del Club América, falleció a los 80 años. Su legado incluye el título de la Copa Oro 1998 y su participación en el Mundial de Francia 98. Aficionados y jugadores le rinden homenaje con el hashtag Gracias Profe Lapuente. Huracán Melissa azota Jamaica. El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica, con vientos de hasta 190 kilómetros por hora, dejando severas inundaciones y más de 40,000 personas desplazadas. Gobiernos del Caribe activaron alertas ante posibles afectaciones en Haití y Cuba. México vibra con la victoria de Lando Norris. En el Gran Premio de México, el británico Lando Norris se llevó la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Miles de aficionados celebraron el podio y la asistencia récord del evento, considerado uno de los mejores del calendario Fórmula. Estas son las breves nacionales de la semana. Y en México, la semana estuvo marcada por temas de justicia, política y controversias virales dentro y fuera del Congreso. Inés Gómez Montt cae su esposo en Estados Unidos. Autoridades estadounidenses detuvieron a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Montt, buscado en México por lavado de dinero y delincuencia organizada. Con esta captura, se abre la posibilidad de un proceso de extradición hacia nuestro país. Claudia Sheinbaum y Donald Trump negocian barreras comerciales. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostuvo una llamada con Donald Trump en la que ambos acordaron extender por unas semanas el cierre de 54 barreras no arancelarias. El objetivo, dijo, es mantener el equilibrio económico sin frenar las exportaciones. Gertz Manero insiste, no habrá impunidad. El fiscal general Alejandro Gertz Manero afirmó que el amparo de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, no impedirá una nueva orden de aprehensión en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado. El caso continúa bajo investigación judicial. Anabel Ábalos propone descontar sueldos a legisladores dormilones. La diputada Anabel Ábalos presentó una iniciativa que busca descontar el salario a legisladores que se duerman, lleguen tarde o realicen otras actividades durante las sesiones. La propuesta fue aplaudida por ciudadanos en redes, aunque varios diputados la calificaron de populista. López Dóriga y Sergio Mayer se enfrentan por polémico baile en San Lázaro. El periodista Joaquín López Dóriga criticó duramente el baile realizado por legisladores durante una sesión del Congreso. El diputado Sergio Mayer le respondió que también hay que celebrar la cultura, lo que desató una ola de memes y comentarios en redes bajo el hashtag Bailando en San Lázaro. Efemérides de la semana. 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas. Se celebra la creación de la ONU en 1945, símbolo de cooperación internacional y búsqueda de la paz. 25 de octubre, Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Busca visibilizar la inclusión, respeto y derechos de quienes viven con acondroplasia u otras condiciones de crecimiento. 27 de octubre, Día de Muertos para Mascotas. Tradición mexicana reciente donde se recuerda con ofrendas y flores a los animales que fueron parte de la familia. 28 de octubre, San Judas Tadeo. Patrono de las causas difíciles, miles de fieles acuden al templo de San Hipólito en CDMX para agradecer o pedir milagros. 29 de octubre, Día Mundial del Ictus. Tiene como objetivo crear conciencia sobre los accidentes cerebrovasculares y promover hábitos saludables para prevenirlos. Entre elecciones, desastres naturales y propuestas polémicas, el mundo sigue en constante cambio. Gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogos Comunitarios. Regresamos aquí con el ingeniero y maestro Jorge Bueno Sánchez, que nos está dando toda una explicación explícita. Todo muy bien, maestro, la verdad conocíamos. Y vámonos, pues no le quitamos tiempo, maestro. Adelante. Fíjate que hay algo interesante. Nosotros construimos en Oaxaca un acueducto sobre una tarjea.
La tarjeta desde 1550 empezó a surtir de agua a la ciudad. En la ciudad, pues se utilizó muchísima agua para construir todos los 28 templos y conventos que ves, ¿no? Tuvo Oaxaca 7 conventos de hombres y 5 conventos de mujeres. Imagínate, no nada más es el cal y canto, es el agua que se requiere para construir. Entonces, lo que empezamos a hacer en 1720 y lo terminamos en 1743. En la caja repartidora del Carmen Alto está la fecha y es el último punto, porque el agua llegó desde 1739 al Jardín de la Constitución, que todavía era Plaza de Armas. Originalmente es Plaza Grande, Plaza Mayor, Plaza Real, Plaza de Armas, que se convierte por 1812 en la Constitución de Cádiz, Plaza de la Constitución. Pero como en México hubo un zócalo en una plaza, que es la Plaza de la Constitución, que era la base del estatua ecuestre de Carlos IV, bueno, pues ahí lo que tenemos es que la gente se acostumbraba a ir al zócalo, y le dicen zócalo a nuestro Jardín de la Constitución. Bueno, entonces, aquí también un siglo después se inició la construcción de un acueducto que partía de la hacienda de Alférez, y ese acueducto empezó a surtir las pilas y fuentes de la ciudad de Tlacolula. Entonces, buscando las fechas, tenemos que, por ejemplo, la primer fuente es la que se hizo como una pila en el paraje de Santa Paula. Ahora, definiendo un poco más, pila es el elemento adosado a un muro, por donde el ser humano llega por su frente. Y una fuente es por todos lados, puedes llegar a ella, y esa es la diferencia entre una pila y una fuente. Bueno, pues aquí, en ese paraje de Santa Paula, que ustedes, los radioescucha, ubican perfectamente, porque es su pueblo, es su ciudad. Aquí estamos. Santa Paula, que es lo más cercano a lo que es la hacienda de Alférez. ¿Sí? Aquí, pues, la hacienda de Alférez, que ahí vivió Arturo Fenoquio con la familia, y de ahí hubo personajes extraordinarios que compraron, ampliaron la hacienda, como los Ramírez de Aguilar, que le heredaron a Fernando Ramírez de Aguilar, ¿ok? Y ahí está elegido el potrero ahora, toda esta cuestión. Bueno, todos están muy cerca, Santa Paula. Y la fuente del jardín municipal, esa fuente fue surtida por esa agua que fue conducida desde el año de 1847, fíjate. La del mercado y el abrevadero municipal fueron surtidas con esa agua. El estanque del Calvario ya es de 1878, y la de Zaragoza. Luego la fuente Colorada, que igual ya no existe. La fuente Juárez, que también se perdió. La fuente en lo que es la escuela Adolfo López Mateos, inaugurada en 1961 la escuela, porque esa escuela la inauguró Adolfo López Mateos. Y al centro de esa plaza había una fuente. Y esa fuente pertenecía a la plaza, y la plaza pertenecía al templo. Era parte del conjunto, era el centro histórico de la población. Pero como hubo una gestión por un doctor y un profesor para una escuela nueva, porque la Melchor Ocampo pues quedaba pequeña, ya no daba el servicio que querían, y entonces lograron la construcción, siendo gobernador Alfonso Pérez Garza, que vino con Adolfo López Mateos, y se inauguró la escuela, que lleva el nombre del presidente deportista, del presidente viajero, le decían, porque viajaba Adolfo López Mateos. Entonces, se perdió esa fuente. Lo que sí, hay una fuente Juárez todavía, una fuente del Panteón, esa fuentecita donde se surten el agua para los floreros, ahí está la fuentecita del Panteón. Sí, esa fuente pertenece al siglo XIX. La fuente del Calvario, que existió, ya no existe. La fuente de la avenida del 2 de abril y Morelos ya no existe también. La primavera, sí, ya no. Estuvo. La avenida 2 de abril es una avenida que es el camino real, es el camino nacional. Ese conduce al Istmo y por este lado a Oaxaca, pasando por Tlacochahuaye, pasando por todo. Pero es el 2 de abril, la fecha importante por el triunfo de don Porfirio Díaz el 2 de abril. ¿Sí? En Oaxaca estuvo la calle del 2 de abril,
también hubo una calle 2 de abril, que es la calle del 20 de noviembre, hoy en día. Y la de Félix Díaz es la de Pino Suárez. Le quitaron los nombres porque pues eran antiporfiristas todos los revolucionarios, ¿no? Los que eran pobres y se volvieron ricos. Eso. Y, por ejemplo, la fuente de la avenida 2 de abril y Moctezuma, que la hubo, ya no existe. Ya no la vieron ustedes. Fueron desapareciendo porque las pilas y las fuentes eran el suministro de agua. Y después vinieron los hidrantes. Y cuando hicieron los hidrantes también le dieron preferencia a 4 gentes que hicieron negocio con esa agua, porque estaba en su casa ahí. Así fue, ¿eh? Luego ya vino SICSA, Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria, y se hizo una red con un letrero que decía: Dios nos da el agua, pero recursos hidráulicos le tuban. ¿De acuerdo? Estaba ahí, de cuartelito, ahí estaba ese letrero. Bueno, fechas importantes para Tlacolula hay muchas, pero para mí las más sobresalientes son cuando empieza a ser una villa, y declarada en 1889, la villa de Tlacolula por decreto del 11 de diciembre. El 24 de julio de 1903 es una fecha importante, porque se hace un contrato con don Wenceslao García, que era el dueño de los tranvías de mulitas de la ciudad de Oaxaca. Y este señor es el contratista del tren. O sea, la vía férrea, el ferrocarril, el carril de fierro, se hace el convenio con Emilio Pimentel, gobernador, para que don Wenceslao, que vivía en la calle de Colón en Oaxaca, era un personaje riquísimo, invirtiera los 30 kilómetros de vía férrea y tuviera ferrocarril Tlacolula. Pero el proyecto era más hacia el istmo, por este lado, y llegó a Tlacolula y se quedó ahí. Y el ferrocarril fue importantísimo para Tlacolula, sobre todo los domingos que traías tanta gente a vender, y esa gente se iba a Oaxaca. Entonces, para mí que esa fecha, la de don Wenceslao firmando con don Emilio Pimentel, en 1903, fíjate. Hay otras fechas importantes. Por ejemplo, el 3 de marzo de 1916 entraron por el ferrocarril los carrancistas. Estos carrancistas llegaron y ellos tomaron el pueblo, y el 6 de octubre, fíjate, 3 días después de su estancia del 3 de marzo que llegaron, buscaron los tesoros del señor de Tlacolula. No los encontraban hasta que alguien subió al campanario y ahí estaban ocultos. Los tomaron, eran monedas de plata, torsales, relicarios, muchísimas cosas, y ellos roban ese tesoro. Pero sucede algo curioso. El día 6 de agosto se recupera ese tesoro, porque empieza la historia de la entrada del ejército soberanista que venía a rescatar Tlacolula. Cuando los carrancistas entraron, hubo un personaje que fue ahorcado, el señor Méndez León. Ahora esa casona que está ahí es un hotel. Esa casona en la esquina era parte de la propiedad del señor Méndez León, que tiene sus ranchos, sus maguellares y sus mezcales allá en Matatlán. Pero ese Méndez León era abogado, y ese Méndez León es ahorcado por los carrancistas, porque tomaron su casa y quiso defender la casa y lo tomaron preso. Entonces los soberanistas llegan 3 días después y entran de la siguiente manera, ¿no? Atacan, igual por el tren llegan, atacan a los carrancistas que ya estaban, y se hace una matazón. Sobre la calle 2 de abril quedan cuerpos tirados. Es una batalla que se celebró y que incluso se compuso una pieza musical, una marcha sobre la batalla de Tlacolula. No sé si la escuchen ustedes, la tengan conozcan esa marcha que se hace por esa batalla de ese año de 1916. Y no dejando el tema del señor de Tlacolula, quiero decirles que en 1960, al exponer las joyas en un museo que fuera atractivo para el turismo, pues descuidaron, porque esas joyas recuperadas se metieron detrás de los muros donde está el púlpito de fierro forjado, ¿sí?
de la capilla del Señor de Cracolula, a espaldas de él, hay un espacio ahí muy grande que estaba hueco ese espacio, y ahí se habían metido las joyas, y se cerró. Pero pues el custodio, el que era el presidente de la cofradía, que la cofradía existe desde 1650, al llegar el Señor de Cracolula se hace una cofradía. Este señor, pues ya cansado, ya sintiéndose enfermo, les habla a los demás y les dice pues que se va a hacer con eso, y entonces los demás dicen pues hay que exhibirlo, y entonces lo sacan, lo exhiben, y entonces la gente que está al pendiente de lo que está mal puesto, pues llegan y se roban, y no se supo quién fue el ladrón. Se llevaron la mitad, pero entre ellos se llevaron un Cristo de oro, un Cristo de plata, se llevaron coronas, se llevaron verdaderamente mucho dinero, mucho en valor, se lo llevaron. Y lo que dejaron, pues ahí estaban unos tenatitos con unas pesetitas de esas de balancitas, ¿eh? Como era plata, pues se guardó eso, no era cobre, y eso se guardaba como tesoro, y eso fue lo que se guardó. Hay un inventario, yo publiqué hace mucho tiempo el inventario que se sacó del tesoro, sobre todo de lo que había y de lo que quedó, ¿no? Bueno, pues el 8 de mayo de 1961, aquí, al año de ese robo, se inició el rodaje de la película Ánimas Truján, una adaptación a la novela de Mayordomía, de otro personaje extraordinario. Si Arturo Fenoquio de la Rosa fue famoso por su libro El Valle de Cracolula, que a ver si puedo leer algún pasaje de La Aurora y el Ocaso, Rogelio Barriga Rivas era un abogado muy joven cuando fallece, pero había escrito libros como El Juez Letrado, porque había sido juez de Guajuapan de León, juez letrado, Mayordomía, que es la base de la película Ánimas Trujano, porque Ismael Rodríguez consideró que el nombre de Mayordomía no era atractivo nacionalmente, pero era muy, muy impactante escuchar Ánimas Trujano, que fue el pueblo donde fue a grabar, a filmar. Los actores se hospedaron en el Hotel del Parque, era un hotel frente al Jardín Consati, propiedad de los Vázquez Colmenares, y ahí llegó Ismael Rodríguez con sus gentes, Antonio Aguilar, Toshiro Mifune, el gran actor que según Ismael le daba internacionalización a la película mexicana porque era conocido en el mundo, Toshiro Mifune, y otro medio chino, familia de mexicano, él, Nakamura, de apellido, Flor Silvestre, que Flor Silvestre venía como esposa de Paco Malgesto. Paco Malgesto era Francisco Rubiales, muy famoso por la entrevista a Manolete en 1946, cuando toreó en México Manolete. Su esposa era Flor Silvestre, pero pues convivió con Antonio Aguilar, alto, joven, guapo, y pues vivió con ella más de 50 años, Después le dio el bajón, ¿sí? Y Columba Domínguez, la otra actriz que convive aquí en Cracolula. Sí. Hay fotografías de los fotógrafos de aquí de Cracolula que nos muestran cómo se aprovechó la fiesta de San José, estas calendas, que tienen, las calendas tienen mucha historia para hablar de ellas, ¿no? Pero sí, fue algo sensacional el que el pueblo participara a través de sus festejos al San José, que hay una hacienda de San José, rumbo hacia allá, hacia Díaz Ordaz, antigua población que se llamaba Santo Domingo del Valle, y por la batalla de ahí Santo Domingo del Valle es porque murió un mártir, José María Díaz Ordaz, ¿no? Lleva el nombre. Entonces, hablamos de estos personajes como aquel doctor Rubén Vera, que fue el que promovió la construcción de la escuela. Ya pasamos ese tema de Adolfo López Mateos. Otro que fue famoso fue el inspector educativo Francisco Irigoyen, que Francisco Irigoyen aquí vivió y dejó familia, ¿no? Aquí dejó, tiene nieta, una licenciada ella, nieta de don Francisco Irigoyen. Este profesor, Luchita, fue un gran pintor, de veras pintó bien, de academia, mejor que muchos pintores, porque realmente era un gran pintor.
Y fue un profesor que pues fue muy famoso porque fue 50 años inspector educativo, imagínense, ¿no? Entonces vivió durante 50 años en la zona de Tlacolula, le tocaba como inspector Tlacolula, y creo que él nació en la Ciudad de México, en Oaxaca, pero aquí se avecindó y aquí dejó familia. Y pues llegamos a un personaje, como ya vimos, Arturo Fenoquio de la Rosa, que es un personaje que escribe no solamente el Valle de Tlacolula, sino escribe otras cosas más. Fíjense, en el Valle de Tlacolula él habla de cómo era el ambiente, cómo era Tlacolula, y entonces nos dice en su libro, que aquí debe de venir, el que me acaban de obsequiar, el Valle de Tlacolula, dice que la aurora era, él se dice, ya no sé si por disposición de las montañas del horizonte, o por el clima, o por la atmósfera cargada de vapores y algo de humo, por lo que sea, se enciende tanto y tan seguido de las nubes en Oaxaca, que ningún cielo me ha parecido hasta ahora tan vistoso, tan alegre, como el de Tlacolula. Los primeros albores de aquella mañana de estío, iluminando débilmente la colina, iban extendiendo por todo el espacio de los cielos un suavísimo tinte lila, claro, en el cual resaltaba todavía una estrella temblorosa. Las nubes, más brillantes a cada momento, no reflectaban ya los rayos amarillos, sino los anaranjados y próximos a pasar al rojo, ostentaban ese matiz raro y deslumbrante, que es un medio entre el color de oro y el de lumbre. La viva claridad que se difundía en la atmósfera esmaltaba las montañas que limitaban a lo lejos el valle y que ofrecían manchas azules en los sitios que permanecían en las sombras. La franja rosada que anunció a la aurora se fue ensanchando, encendiendo, abarcando los ámbitos del firmamento. No fue una nube, ni una ráfaga, ni varias distintas las que aparecieron. Aquellos vapores condensados a medidas de la atmósfera fueron difundiendo en toda la inmensidad de la bóveda celeste la luz roja que formó un océano tranquilo de fuego refulgente. Así bebía la aurora y así la veía Arturo Fenoquio. Por eso su éxito de su novela, porque así vio el Valle de Tlacolula. Y hay una parte que dice el ocaso, cuando habla ya del ocaso. El sol había caído hacia gran rato. Las nubes desparramadas por todos lados inundaron el aire de vislumbres rojos y llenaron el firmamento de hojas magníficas de fuego movidas lentamente por la brisa inflamada a su reflejo. Las nubes se agrupaban a oscuras en el centro, esmaltadas en sus orlas por un vivísimo color de lumbre. Más lejos del horizonte se miraban nubes ligeras, hechas jirones, semejando una multitud de colgaduras emplomadas con encajes de fuego deslumbrantes. El aire húmedo y cargado de perfumes campestres estaba tan limpio que el aire húmedo y cargado de perfumes se sentía y se distinguía en cada uno de los árboles de las montañas. Se descubrían las divisiones y los recortes de los montes azules más lejanos. Yo creía que las nubes presagiaban la felicidad sobre la tierra, y no era cierto. Me decían que todo pasa en esta vida, los momentos de gozo y las bellas ilusiones como las nubecillas de colores del crepúsculo, y los padecimientos y pesares como los negros nubarrones de las noches tempestuosas. Solo hay una cosa duradera que parece estar detrás en apariencias fugitivas, el azul del cielo. Así, solo hay una cosa eterna y bella tras de las alegrías y tristezas, siempre pasajeras de la vida de felicidades celestiales. Arturo Fenoquio, en Alférez, Tlacolula, ex Hacienda, 1889. ¡Qué bonito! Ese es el poeta que ustedes tienen. Ahora, personajes famosos, pues ustedes han tenido muchos personajes, ¿no? La familia Barriga, pues es una familia que viene desde la zona acá abajo, colindante con Totolapa, toda esa zona, Xoquitlán,
todos los barriga. San Carlos de Yautepec, todo es barriga. Como los Jarquín que vienen de aquí, de La Chigabana, San Luis Amatlán, Nehuatlán, toda esa zona, el sitio, Ciclapegua, toda esa zona, mucho Jarquín. Pero yo creo que Tlacolula ha crecido, no exageradamente, pero sí es una población grande, pujante, hermosa, a la que vengo con mucha alegría, como dije al principio del programa, porque de aquí es la familia de mi esposa. Mi esposa desciende de los Melchor. Y los Melchor, como muchos otros, dejaron huella. Y venimos siempre a los higaditos. Piedad Melchor, que paz descanse. Era Piedad Melchor, que va a cumplir su cabo de año, o sea, ahora en octubre. Vendré nuevamente. Si la acompañé en su velorio y al panteón, ahí nos vemos. Bueno, pues vendré con mucho gusto, con mucho ánimo. Al mole. Y nos tomaremos un mezcalito seguramente. Mencionó un personaje que, pues, creo que todos los que aquí estamos conocimos. Al profesor Francisco Irigoyen, ¿no? Don Paquito. Don Paquito. Así, bueno. Sí. Yo conocí sus obras que mencionó, con tinta china, allá en donde vive Luchita. El doctor que fuera regidor de salud. Sí, no, ahora en 2008. Memo me llevó. Dije, venga, profe, vamos a conocer estos trabajos. ¿Cuáles trabajos? Cuando veo los juegos, quedé, pero impresionado, para hacerlo con tinta china, una maravilla. Y a mí no sé si me haya inspirado, pero cuando cursaba el 4º grado aquí en la escuela, la única, de educación básica, estábamos en nuestro salón de clases y nuestro maestro estaba durmiendo, seguramente en la mona, ¿no? Y llega don Paquito al salón y todos teníamos que ponernos de pie, pero él lo impidió. Todos nos quedamos callados y entonces sentados, ¿no? Y empezó a darnos clases. Y yo quedé arrobado, impresionado. Vaya, ¿cómo ese hombre puede saber tanto, no? Abordó distintos temas, ¿no? Y dije, y de ahí dije, más adelante, recordando ese hecho, porque después despertó el profesor, ¿no? Y le dijo, espéreme en la dirección de la escuela. Al otro día ya teníamos un nuevo maestro, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, más adelante, cuando ya curso la secundaria en Reyes Mantecón, que después nos mandaron a Champusco y eso, y se vuelve la Escuela Práctica de Agricultura de Champusco, se convierte en normal rural, y pues yo no tenía de otra. Pero dije, maestro, ¿cómo? No porque sintiera que fuera menos ser maestro, ¿no? Es una función social eminentemente educadora. Dije, no, ¿cómo voy a saber tanto como sabía don Paquito? ¿Sí? Y ahora me doy cuenta que cada gente que incursiona o que ha incursionado en el magisterio y que cómo ingresó y que da pena, ¿no? Claro, en general, ¿no? Porque hay gente muy preparada, ¿no? Autores de libros, profesores que yo admiro, ¿no? Pero no me sentía capaz de ser maestro. Sí. Después dije, no, pues aquí fulano, ¿no? Sobre todo que los conocí ya en la normal, porque yo terminé allí en el mismo generación con su esposa, más que ella iba en el grupo A y yo iba en el B, y me decían el Champusco precisamente porque venía de la normal rural de Champusco. Mencionó algo muy importante también en relación al ramal ferroviario de Oaxaca, Tlacolula y Oaxaca, Ocotlán, ¿no? Pero ramal digo porque el ferrocarril venía de México para acá y la intención era que llegara hasta el Istmo. Ya por la cuestión de la revolución yo creo que ya no le fue posible, ¿no? A la compañía inglesa, ¿no? Que se encargó ¿no? Ahora en este nuevo régimen que está hablando de restablecer el servicio ferroviario, ampliarlo, recuperarlo para que sea nada más de carga sino de pasajeros, porque sabemos que el gobierno de Cedillo lo concesionó a empresas extranjeras, ¿no? Entonces, no se ha mencionado, ¿no? Que se restablezca ese servicio del ferrocarril, que era una cosa muy hermosa. Yo viajé 3 veces en Pullman, ¿no? Pero qué bonito era a las 7 de la noche y amanecer en la Ciudad de México, ¿no?
Al mediodía. En México, sí. Sí, Y luego, Ajá. 12, una de sí, así era, eran, me acuerdo, 2 máquinas por las curvas y todo eso, no era una sola máquina, ¿no? Entonces, yo tengo vívido esos momentos que viví y que viajé. ¿Por qué no restablecer ese servicio? ¿No? Ahora, yo creo que los norteamericanos, por ejemplo, nunca acabaron con sus líneas férreas, al contrario, las ampliaron, ¿no? Mucho más porque los grandes volúmenes y pesos y carga es a través de las vías férreas, ¿no? ¿Por qué creen que hay tantos accidentes ahora con esos trailers articulados y toda la cosa, ¿no? Si fuera a través de ferrocarriles sería una cosa mejor, pero ahora sí que las fuerzas vivas de Tlajula ya ni se acuerdan, muchos ni saben de que tuvimos aquí un ramal de ferrocarril de México-Oaxaca. Sí, así es. Perfecto. Pues recuerden que estamos transmitiendo este programa de diálogos comunitarios en vivito y a todo color. Tenemos un número telefónico por si vos hacerle una pregunta aquí al ingeniero Bueno Sánchez. Tenemos el 56 49 94 16 74. Bueno, vamos a una pausa y escuchar la colaboración semanal de nuestro amigo Renan Martínez y regresamos con el maestro para ya estén encaminándonos ya a la terminación de este diálogo, ¿no? ¿Qué tal, gente buena, gente de diálogos comunitarios? ¿Han observado que en Oaxaca la transparencia es puro espectáculo? El gobierno de Salomón Jara Cruz destinó más de 340 millones de pesos a comunicación social y otros 343 millones a medios y publicidad en lo que va de este año. La mitad de ese dinero no informa, sino que amplifica la narrativa oficial, un reflejo del poder, no de la ciudadanía. La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, con casi 73 millones de pesos, funciona más como un amplificador de boletines del gobernador que como medio público. La Coordinación de Comunicación Social administra contratos y supervisa conferencias, reportando más de 50 al mes. Pero el control no garantiza información real. Los portales de transparencia muestran archivos PDF y enlaces caídos, y la participación ciudadana es realmente mínima. El dinero público y la propaganda conviven con la violencia contra periodistas. Oaxaca figura entre los 10 estados más peligrosos para informar. El año pasado se documentaron 19 agresiones, desde golpes hasta bloqueos y campañas digitales de difamación. La libertad de expresión se mide en conferencias transmitidas, no en voces independientes que puedan informar sin miedo. La comunicación digital oficial tiene otro rostro. Cuentas automatizadas y bots patrióticos saturan las redes sociales, aplauden al gobernador y atacan a los críticos. Estrategias de polarización y desinformación reproducen un manual de manipulación de la opinión pública. Mientras arriba se decide la próxima campaña, abajo los trabajadores de medios estatales sobreviven precarizados, sin derechos laborales ni seguridad. La docilidad se compra con empleo temporal. La crítica se castiga con despido. Es un modelo. La propaganda se financia con dinero público. La pluralidad se reduce y los medios independientes dependen de donaciones para sobrevivir. Oaxaca refleja un patrón que se repite en México: controlar la narrativa, ahogar voces críticas y legitimar a un gobierno mediante espejismos comunicativos. La verdadera austeridad no es recortar presupuestos, sino ponerle límites a la mentira. La comunicación social debe ser servicio público, no instrumento de lealtad política. Mientras eso no cambie, gente buena gente, el silencio se seguirá pagando con dinero público. Soy Renan Martínez Casas, comunicólogo, asesor, periodista y comunicador comunitario. Síganme en Facebook, Instagram y X por mi nombre completo. Y recuerden que no se los digo para convencerlos, se los digo para informarlos, porque no se trata de tener la razón, sino de tener conciencia. Hasta la próxima, que será pronto.
Continuamos con la información estatal y local desde el corazón de Oaxaca. Esta semana, la entidad se llena de contrastes, celebraciones, polémicas y proyectos que marcan el cierre de octubre. Estas son las breves estatales de la semana. Día de Muertos en Oaxaca 2025. Oaxaca ya vive una de las festividades más importantes del año, el Día de Muertos, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Las calles del centro histórico se llenan de color, aroma a cempasúchil, pan de muerto y música. Municipios como Jojocotlán, Etla, Mitla y Tlacolula se preparan para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros. El gobierno estatal estima una derrama económica superior a 480 millones de pesos durante estas celebraciones. Sin embargo, las denuncias por saturación de servicios y falta de transporte también se han hecho presentes. Violencia sindical en el Istmo. En Salina Cruz fue asesinado un líder de la CATEM, hecho que encendió las alertas de seguridad en la región. De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió a plena luz del día. La Fiscalía investiga posibles vínculos con disputas laborales y de control portuario. Nuevo centro comercial en Oaxaca. Parque Oaxaca. El gobernador Salomón Jara Cruz dio el banderazo de inicio al Centro Comercial Parque Oaxaca, proyecto que promete generar más de 2,000 empleos. Este nuevo polo de inversión estará ubicado en los terrenos del antiguo Hotel Misión de Los Ángeles, símbolo turístico que cerró sus puertas tras décadas de historia. El gobierno lo considera una muestra de inversión mixta entre iniciativa privada y desarrollo urbano. Polémica cultural, calaveras chinas. Una exposición de calaveras decorativas importadas desde China desató la indignación entre artesanos oaxaqueños, quienes acusan una invasión del mercado local y la falta de apoyo al arte popular. El debate se trasladó a redes sociales bajo el hashtag Defiende lo hecho en Oaxaca, reclamando proteger las tradiciones frente a productos extranjeros. Obras y caos vial. Los bloqueos y obras continúan afectando a la ciudad capital, particularmente los cierres en el Boulevard Eduardo Vasconcelos por trabajo cerca del estadio de béisbol han causado gran molestia entre automovilistas. Además, el Congreso del Estado fue criticado por su ausentismo y falta de productividad, algo que se volvió tendencia con el lema Diputados fantasmas, sueldos reales. Supercarretera a la costa, críticas y rezago. Usuarios y transportistas denunciaron que el tramo final de la supercarretera a la costa luce deteriorado y con apariencia de camino rural. A pesar de las promesas de modernización, los retrasos y deslaves continúan afectando el tránsito y el comercio regional. Inflación e impacto económico. Con una inflación del 4.36%, Oaxaca se posiciona como el segundo estado más caro del país. Además, el puerto de Salina Cruz reportó una caída del 25.9% en su actividad aduanera, afectando la entrada de combustibles y materiales industriales. Estas son las breves locales de la semana. Ahora pasamos a la información más importante de los valles centrales de Tlacolula de Matamoros. Boicot turístico a Mitla por caso de maltrato animal. Las redes sociales se incendiaron esta semana con un boicot dirigido a San Pablo Villa de Mitla, luego de que circulara un mensaje pidiendo no asistir a sus festividades del Día de Muertos. El motivo, el presunto envenenamiento masivo de perros y gatos ocurrido semanas atrás. La imagen con los hashtags #boicotmitla y #justicia para los perritos fue compartida por colectivos animalistas y turistas. La autoridad municipal se deslindó de los hechos, pero la polémica amenaza con afectar la afluencia turística en una de las villas mágicas más visitadas de Oaxaca. Inicia la Gran Plaza de Muertos en
Tlacolula de Matamoros. Desde este 29 de octubre y hasta el 1 de noviembre, Tlacolula de Matamoros celebra su tradicional Plaza de Muertos, considerada una de las más grandes de todo el país. Cientos de visitantes llegan para adquirir pan, fruta, flores, copal y todo lo necesario para los altares. Se prevé un incremento en el tráfico vehicular y cierres en calles principales como Matamoros, Galeana, 2 de Abril y Avenida Juárez, por lo que se recomienda usar vías alternas. El comercio local espera una derrama económica importante, especialmente para productores de pan, flor y cacao. Así terminamos la cápsula estatal y local de esta semana. Oaxaca se prepara para recibir noviembre entre color, tradición, pero también con llamados a la reflexión y al respeto. Nos escuchamos en la próxima emisión. Bueno, regresamos aquí a esta plática que estamos con el ingeniero Jorge Bueno Sánchez sobre Tlacolula. Maestro, nuevamente, su micrófono es suyo. Yo quisiera hacer una participación aquí. Sobre todo creo que la pregunta más sonada aquí en los micrófonos y es la confusión, ¿no?, que existe todavía de la zona arqueológica de Yagul, de Mitla y parte de Tetitlán y Macuizóchil. No sé, desde su perspectiva me gustaría saber, los locales a veces se llegan a pelear, ¿no? Y eso creo que es malo, porque a veces como que queremos ser el primero, ¿no?, en historia, en cultura, y pues a mí me gustaría saber si hay una cronología de historia referente a ese tema que usted conozca, y asimismo de la Virgen de la Asunción con el Dios Nunca Muere. Me gustaría escucharlo desde su perspectiva, ¿no? ¿Qué es su opinión al respecto? Las fechas que se le dan a las zonas arqueológicas, ya no ruinas, ya están intervenidas por el hombre, que son desde el Ambitieco, que son de aquí de Yagul, que son Mitla, Pueblo Viejo, Matatlán, hay un pueblo viejo. Matatlán, el que vemos es nuevo. El pueblo viejo está en la zona donde está la piedra de horno para cocer el maguey. Y las otras zonas que se han descubierto últimamente, como las de propio de Macuilxóchitl, entonces, lo que tenemos es que el Valle de Tlacolula, como empecé a hablar y a decir, desde hace 15,000 años, de acuerdo a las pruebas de carbono 14, las cuevas de Caballito Blanco, de Huilá, todas estas mostraron a Flannery que ya se trabajaba el maíz, ya no en teocinto, ya maíz. Y entonces estamos hablando de miles de años, y fueron dándose en función, como lo expliqué, ningún pueblo antiguo está en el valle, en la parte baja donde había agua y sal, están arriba. Superficie de piedra es San Juan Teitipac, Quechetoba, su nombre, ahí en la parte alta. Y a más arriba en los montículos había pueblos más antiguos que después guerrearon y que tenían también sus centros de Ocotlán, Miahuatlán, todo eso. Entonces, decir es de 1500 años antes de Jesucristo, pues no, porque Monte Albán es más o menos 500 años antes de Jesucristo. Pero sí, 500 años ya de la era son los pueblos como Guiesba, como Teotitlán del Valle, y algunas otras poblaciones que después se entraron con la Ambitieco, está en la parte más baja. Macuizóchitl está abajo, y San Jerónimo de Tlacochaguaya está abajo. Entonces esos pueblos fueron posterior. Por ejemplo, es más viejito Los Negritos, Santa Rosa de Lima, que está en la parte alta, ¿no? La hacienda. Luego, en el siglo XVII empezaron las grandes haciendas, que eran parte de los mayorazgos, y que esas grandes haciendas, Tlacolula tuvo alrededor de unas 16 haciendas, el distrito de Tlacolula. Haciendas que fueron heredadas porque los mayorazgos, al no tener descendencia, se perdía la línea directa que pedía la autoridad virreinal. Entonces, sería interesante sacar las fechas que a ustedes les interesa, quién es más viejo, si Mitla o Yagul, ¿no? ¿Qué es más viejo, la Ambitieco o Daizú? ¿No? Eso es.
que en Daisur pues vemos los danzantes parecidos a los de Monte Albán, que son elementos, cuando el hombre pierde el temor a la piedra, pues empieza a esculpir la piedra, empieza a darle a la figura el movimiento, que somos muy avanzados en función a los artes como Egipto y todos, que eran figuras fijas. No, aquí está en movimiento, en la acción, va a dar un paso, es un movimiento. Bueno, y la otra, si se habla de que en 1869 llega de la hacienda de la Asunción, allá a la hacienda de Rosario, perdón, en Putla, el joven en ese momento de casi 40 años, Baceano Alcalá, pues viene en la pobreza y en la enfermedad. Llega a la calle en aquel entonces de Libres, hoy de Morelos, frente al templo de Las Nieves, que es el templo de Santa María la Mayor, la Santa María de Roma, pero como un día nevó allá, pues dijeron, donde está la Virgen de Santa María la Mayor, pues nevó, la Virgen de las Nieves, y así la tenemos el culto en Oaxaca de la Virgen de las Nieves. Ahí llegó y ahí falleció. Bueno, se dice que llega un grupo de miembros de la cofradía de la Virgen de la Asunción Tlacolula para pedirle la composición de una pieza musical para la fiesta de la Virgen. Sabemos todos que se acercan ya las fiestas de la Virgen, que Tlacolula desde el enero está en fiestas todo el tiempo, y la cruz no se diga, las cruces, y todas las cruces tienen, no nada más el 3 de mayo, cada barrio tiene una cruz, y la cruz, y la cruz, todos tienen, todo es una festividad todo el año. Entonces lo que tenemos es que compone por encargo una pieza que no logra entregar, porque fallece, y esa pieza no tenía instrumentación, la cual la hace uno de los músicos de la Asociación Santa Cecilia. Le dejan un anticipo, un dinero, que es el que está bajo la almohada, que le pagan, y que dicen, bueno, este dinero pues tenía fiebre y todo, pero yo creo que lo que hace es escribir la pieza que ya traía en la mente, de muchos años de maestro de música. Era un músico que improvisaba, era un hombre que escribió 6, 8 piezas nada más. Su hijo José escribió 100. Él no escribía tanto, improvisaba. Incluso lo llamaban para que tocara y decía, sígueme. Y él empezaba y el otro le seguía, y así hacían las cosas. Cuando terminaba, él mismo declaraba, Malaya, sea que mañana no voy a acordar de lo que hicimos, pues lo que tocamos. Porque no era un pentagrama, sí, no era una nota musical. Claro. Entonces, él compuso algo que ya tenía en la mente, en la fe. Quizá lo que cambió fue el Dios nunca muere, el nombre, el título de la pieza, es un vals criollo. Entonces, se acercan fechas como 1837, 2037, 200 años del natalicio, porque las fechas que han manejado toda la vida son 1831, y lo que no ha variado es la fecha de su defunción, que es 24 de agosto de 1869, es la muerte del maestro. Ahora bien, hay toda la historia de su familia, su padre, su abuelo tenía un apellido Borges, que le lo quita y se pone Alcalá. Entonces hay muchas cosas en la historia que no se han escrito, y vale la pena un libro que salga de Tlacolula, que retome y que se dé con esa idea de que se pueda entender y conocer. Ahora, 7 letras le han hecho al vals. Desde sus 50 años, otro personaje de ustedes de Tlacolula es Juan G. Vasconcelos. Juan Gaspar Vasconcelos escribió, apunte, profesora, ¿sí? Zarape oaxaqueño, Cántaro de Coyotepec, otro, Mañanitas oaxaqueñas, son piezas de Juan G. Vasconcelos, Juan Gaspar un hombre revolucionario que fue lastimado, fue un atentado que hubo allá en la Cañada, Selección. Juan G. Vasconcelos. Diga, maestro. Correcto. Para concluir este tema de lo que me preguntó, es que
Cuando Juan G. Vasconcelos vio que en 1919 se cumplían 50 años del fallecimiento, este originario de Tlacolula, este personaje prolífero, 50 canciones hizo, le compuso la primera letra al vals. Después, en 1948, doña Amelí Bolaños Cacho le hizo la segunda letra, que fue una letra porque al hijo le pidieron una composición y ella le hace la composición al vals y la presenta en la escuela a su hijo, en 1948. La tercera letra es la más conocida, la de 1955, que la hizo Vicente Garrido. Vicente Garrido hizo: muere el sol en los montes con la luz que agoniza, porque el sol en su prisa nos conduce a morir. Se la compuso para la película Tizoc, por encargo del productor, que era Pedro Infante, actor y productor de la película, que ganó el Oso de Oro en Berlín, y él contrató a María Félix para ser la mujer que en su parecido se asemejaba a la Virgen de Guadalupe. ¿No? Y con todos sus acuerdos oaxaqueños. Y con todo, pero no firmada en Oaxaca, porque hay una equivocación. Creemos que es Tlaxiaco, el pueblo que se ve, y no, es Tezoatlán, Puebla. Todo lo que ves, sí, hay mucha historia en todas esas cosas, ¿no? Y después, pues, lo que supimos es que fallece, ¿no? Víctima del accidente. Manejaba su propio avión, ya había tenido un accidente, por eso tenía una placa de metal, bisoñé, usaba, Pedro Infante. Entonces, esa es la historia y se tiene que escribir más. ¿Quién más tiene las letras? Hay gente que escribió otras letras más. Existen 7 letras que yo conozca hasta este momento sobre el mismo vals. Entonces es interesante. Cualquier cosa que se haga y se publique, hay tiempo. Háganlo, porque Tlacolula merece. El otro personaje que me decías tú es otro personaje que es Ignacio Fernández Esperón, el autor de muchas canciones nacidas del sentimiento del Valle de Tlacolula. Cuando tú entiendes que el derecho de pierna la tenía el hacendado, que fue uno de los motivos de la revolución, fue porque Pancho Villa se mató al hacendado que se llevó a su hermana. Bueno, pues cuando se iban a casar las muchachas, el hacendado era el que tenía derecho de pierna. O sea, ser el primero. Era el primero. Entonces, lo que pasa aquí es que Guatanacho, viendo esa historia y sabiéndola perfectamente, él escribe, ¿no? Borrachita me voy para la capital a servirle al patrón que me mandó llamar. Ay. ¿Por qué? Porque pues tomaba la muchacha para no tener idea de lo que pasaba. Así era. Entonces, muchas más, ¿no? Sí, canciones, pero todos lo ubicaron siempre en el Bajío, como que creían que esas canciones eran de Guanajuato, y no, eran de Ignacio Fernández Esperón, que pues era con una carita así como de viejo, y entonces, pues Tata, ¿no? El Tata, le decían de viejo, como a Chochoy decía, porque tomaba chochitos, dice, pues decían, chochois, está chocheando el viejo, ¿no? La medicina homeopática. Bueno, pues yo estoy con mucho gusto aquí, pero se me hace tarde y ya los grillos han cantado. Y la lejanía, 30 kilómetros que me distan a Oaxaca, a otro valle, quizá menos bello que ustedes, pero he tenido muchísimo gusto de estar con ustedes. Homero Cortés Galarza, es un placer, Homero. Maestro, de verdad. Hablando de un poquito del Dios nunca muere, esa letra, no sé si conoció usted a los hermanos Ortega, Salanueva, Félix y Héctor Ortega. Ellos tenían otras letras del Dios nunca muere. Ellos conocían bien esa historia, pero como todos, los también no dejaron ese legado, o si lo tienen, tendrán los hijos. Tu papá lo puede tener por ahí, búscalo. También vamos a buscarlo, porque sí existe. ¿Murieron los Ortega? Sí, los dos, Héctor y Félix Ortega Salanueva. Sí, de Tlacolula. Su padre fue Félix Ortega. Eran músicos y cantaban tantas canciones antiguas. Ellos me hablaron de Tatanacho también,
incluso traían a gente de la farándula, a Tlacolula, me acuerdo, la Taracueri. Exacto, llegaban a su casa de usted a hacer las bohemias clásicas con, sí. Eran buenos músicos. Sí, eran muy buenos músicos. Teníamos un pariente, Javier Vasconcelos, no me acuerdo, que tocó con los Fantasmas. De Tlacolula. Sí. Sí. Pero también trabajó con los tecolines. Es un paisano de tlacolense que estuvo en diferentes en la farándula. Sí. Y un secretario general de la ANDA también de Tlacolula. Se llama Antonio Gijón. ¿Antonio qué? Antonio Gijón. Entonces esos personajes pues se fueron desapareciendo de la vida social de Tlacolula, pero hicieron una vida en México donde no olvidaron sus raíces y cada vez que venían aquí a Tlacolula y de aquí de Tlacolula salió la fama del mezcal porque estas personas traían y la bohemia y los de la altura no tomaban otra cosa más que mezcal y de aquí se llevaban litros y litros y litros de mezcal para convivir con la otra sociedad allá sí. Por aquí tenemos un mensajito, dice, está muy bueno el programa, saludos a todos, el invitado se ve que es una persona muy culta y que ha investigado sobre Tlacolula, es el profesor Ebert que nos está excelente. Sí. Pues el tema de los músicos es un tema que podemos tratar en fechas próximas, porque sí ha habido muchos músicos, mucho compositor. El tema de las canciones de Vasconcelos, el tema de las canciones de Tandanacho y de otros músicos como estos que fueron parte de tríos, músicos profesionales, ¿no? Que todo esto. Pero hay muchos temas, hay otros personajes. Acuérdense del austríaco aquel que inventó el pan de cazuela, que era un pan que se rellenaba de biznaga. Pero como las vinagas se acabaron, empezaron a meterle chocolate a ese pan. Así hacían los de cazuela. Sí, y hacían en cazuela. Pero las cazuelas se reventaban y entonces salía muy caro. Entonces metieron la latita de sardina que empezaba la Calvex. ¿De dónde dice que viene la...? De un austriaco que vivió, sí. Desgraciadamente lo mataron para robarle el dinero que tenía, porque ayudaba mucho, sabían que tenía dinero, ayudaba a mucha gente. Tenían las vinagras deshidratadas, ¿no? Sí. Biznagra. Deshidratadas, pues, ¿no? Sí. Se convierte en dulce, ¿no? En dulce. Preparadas. Todavía yo vi una gran cantidad de biznagas ya peladas rumbo al Istmo, porque allá acostumbraba mucho, pero últimamente han desaparecido. Sí, se las acabaron. Brutal. Son plantas silvestres, ¿no? Plantas xerófitas. Sí, está penada, sí, está penado. Sí. Porque es planta endémica, pero en extinción. Y por eso le metían el relleno del chocolate, ¿no? El cacao no se acaba, hombre. Están ahora produciendo, precisamente hay empresarios de Tlacolula, hay muchos empresarios de Tlacolula que han sido considerados personajes muy importantes, ¿no? El señor don Luis Sarmiento, que tuvo sus tiendas, que el café y todo esto, ayudó para la carretera, para Conchón, en los años 20, la carretera, cuando fue terracería, pues empezó a ser un medio de comunicación, ¿no? Entonces, el programa es muy hermoso, 2 horas son insuficientes. Totalmente. Ustedes son así es. Personas que están ávidas de saber más de Tlacolula. Claro. Les recomiendo leer, en este caso hay muchos personajes con el maestro Villa Castañeda, que es José María Bradomín, ¿no? Tiene temas sobre el Valle de Tlacolula, personajes, historia. Y el programa lleva el nombre de un dios, el dios máximo zapoteca Cosijo, que ya cuando vamos, la variedad es único, es el increado, el incorpóreo Cosijo, ¿eh? Así como hablamos de Dios, así se hablaba los zapotecas de su dios Cosijo. Pero ya cuando de la lluvia, Cosijo, Cosovi, Cosijo Pitao, varía todo, ¿no? Como las mismas vírgenes, que es única, pero bajo una advocación, pues tiene diferentes destinos para cada quien, ¿no? Sí. Cada quien le reza al santo de su devoción. Pero qué bonito programa, y el Valle de Tlacolula se escucha, y ya vi
están escuchando en Estados Unidos, ¿no? En Bruselas, eso Bélgica. iba a decir, perdón que interrumpa, que nos están escuchando pues mucho auditorio de Los Ángeles, de Virginia, Sanson, ahí Bruselas, de Chihuahua se conectó gente, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca. Pues unas palabras, ¿no? A todos los paisanos migrantes, me gustaría que usted les dijera, sobre todo porque extrañan su tierra, son los que más nos escuchan, de hecho, en internet, o sea, nuestros paisanos, y pues un mensaje para ellos, ¿no? Con mucho gusto. Aquí desde Tlacolula. Señoras, señores, que de lejanas tierras nos escuchan, que seguramente añoran las glorias de su raza, la sangre zapoteca, que extrañan el valle hermoso de Tlacolula, que anhelan encontrarse con sus familias. Próximamente, Todos Santos, fieles difuntos se avecinan. A ustedes que extrañan la tlayuda, a ustedes que extrañan el tasajo de hebra, de alfilerillo, los cigaditos, famosísimos gritaditos, el mole, el marquesote, el marquesote, el marquesote, el pan de el pan de cazuela, el chichilo, el coloradito, que es único el de Tlacolula, para esas enchiladas, esos tacos rellenos de carne de pollo, de picadillo, picadillo. O sea, para ustedes, trabajadores que nos envían a través de sus dólares, que llegan a sus familias, alegría en ellas y generan economía, porque ese dinero que pagan, que compran, va y pagan una deuda y que adquieren otros productos. Es un dinero que mueve la economía gracias a ustedes y su sacrificio no es en vano. Ya regresarán, ya estarán con nosotros nuevamente y que Dios los bendiga a todos. Perfecto, gracias. Maestro. ¿No? Muchas gracias. Pues muy agradecido con su presencia. Vamos a... Ahí dejé de mujer, te digo, platica aquí con tu prima. Permítame. Bueno, pues ha sido un verdadero privilegio para nuestra amplia audiencia, no solamente local, estatal, sino también los migrantes, como decíamos, ¿verdad? Y pues que no sea la última vez que esté con nosotros, ingeniero Bueno Sánchez. De veras, nos sentimos, pues, obsequiados, afortunados de haberlo tenido esta tarde como el mejor contertulio desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Le agradecemos a nombre de todo Tlacolula, de todas las mujeres trabajadoras de Tlacolula, agradecemos esta hermosa participación y esperamos que no sea la última vez. Es algo bastante edificante conocer nuestra cultura, conocer nuestras raíces, nuestros arraigos, nuestra identidad. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Ahí está su casa, XHSCC. Ingeniero, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Muchas gracias. Despedimos el programa de esta emisión del 17 de septiembre del 2025, en vivo y en directo desde la Guardia de Matamoros, Oaxaca. Los dejamos con la programación habitual. Gracias por acompañarnos en esta única ocasión a escuchar la retransmisión del pasado 17 de septiembre del 2025, ya que el día de hoy no nos pudieron acompañar los conductores de este programa por causas de fuerza mayor. Agradecemos su sintonía en Estéreo Guishback 93.3 FM, Radio Cosijo y Es Tendencia. No te pierdas nuestra próxima emisión de Diálogos Comunitarios, el próximo miércoles de 6 a 8 de la noche a través de Estéreo Guishback, Radio Cosijo y Es Tendencia. Síguenos a través de www.estereoguishback.com.